El texto dice así, queridos hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ha visto alguna vez alguna persona realizar una hazaña? ¿Algo increíble, algo que le asombra? ¿Le ha pasado alguna vez quizás en la televisión? Alguien que ganó un partido imposible. ¿Romper un récord? ¿Han visto alguna vez romper un récord en la tele así como oficial? Salen ahí los caballeros disfrazados y le entregan como un premio. Rompió tal récord, lo inscriben en el libro. ¿Ha visto quizás alguna vez un acto de magia que lo ha sorprendido? Cuando éramos niños nos sorprendían todas las cosas. Hasta ese famoso truquito de la moneda, no sé si alguna vez se lo hicieron. A mí sí, caí siempre. Nos sorprendían esas cosas, nos sorprendemos. ¿Ha sido salvado de alguna situación imposible? ¿O ha visto de repente esos programas como de peligro o de cámara indiscreta y vemos como que justo la persona va caminando y pasa un auto y como que justo se salva? Es tremenda la impresión que nos produce cuando nos enfrentamos a una hazaña, algo increíble, algo que nuestra mente no es capaz de comprender. ¿Qué pasó? Recuerdo muchas veces haberme enfrentado a situaciones como las que estoy describiendo y me preguntaba, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue capaz de hacer ese truco con la moneda? ¿Cómo fue capaz de salvar de esa situación imposible? No lo entiendo. ¿Cómo fueron capaces de dar vuelta al marcador del partido? Si cuando me fui iba, 3-0 y de repente vuelvo y terminaron ganando 4-3. ¿Cómo lo hizo? Tenía la evidencia, no era algo falso, teníamos la evidencia de que sí, realmente pasó una grabación, algo escrito en un libro, récord de tal persona, 1000 saltos con una naranja en la nariz, porque así de ridículos son los récords del libro de los recordines. Y uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Qué pasó? Y me parecía inexplicable hasta que conocía a la persona que lo había hecho. Hasta que de una u otra manera reconocía la identidad de aquel que había hecho esa tremenda hazaña. Uno piensa que es una trampa, que alguien hizo un arreglín. Uno piensa que, que algo raro hay acá. Pero eso lo pensamos hasta que conocemos a la persona, insisto, que hizo la hazaña. Lo pongo de la siguiente manera. Es como estar viendo un partido de fútbol en el que el equipo negro va perdiendo 10-0 contra el blanco. Y nos preguntamos o vemos que nosotros somos hinchas del equipo negro, ¿ya? Salimos enojados, ya, perdimos, 10-0. Nos vamos, pasa un rato y volvemos y de repente miramos la tele y vemos que el partido terminó 10-11 a favor de los negros. ¿Cuál sería la pregunta natural que usted se hace? ¿Qué pasó? Si yo me fui y íbamos perdiendo. Y de repente llegan los amigos ahí celebrando y uno le pregunta, oye, ¿qué pasó si íbamos perdiendo? Y los amigos nos dicen, es que el mejor jugador del mundo entró a jugar los últimos 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? ¿Qué es lo que uno dice? Lo natural. Ah, por eso. De una otra forma, lo inexplicable encuentra una explicación. Porque si usted le dijeran, es que entró un desconocido, cualquiera de nosotros de los que estamos acá, entró a jugar a la pelota y uno dice, ya, pero ¿cómo? Si el Francisco, si no, él no sabe jugar, no es tan bueno para jugar a la pelota.
Pero cuando nos dicen, no, es Messi, Cristiano Ronaldo, no sé, cualquier personalidad, encontramos una explicación. ¿Por qué? Porque conocemos la identidad. Sabemos que esa persona ha entrenado, sabemos que gana miles y millones de dólares por conceptos de publicidad, sabemos que juega bien a la pelota. Por lo tanto, tiene una explicación que el marcador se haya dado vuelta a favor de los negros. En los versículos que hemos expuesto hasta el momento aquí, en la carta a los Colosenses, hemos visto que hay una persona que es protagonista de las palabras del apóstol Pablo. Y espero que usted esté de acuerdo conmigo si lo ha leído. Y ese es Jesús. Por ejemplo, Pablo inicia su saludo y dice, apóstol de Jesucristo. A los hermanos en Cristo, Señor Jesucristo, fe en Cristo, ministro de Cristo, digno del Señor Jesús, reino de su amado Hijo Jesús. Un nombre que nosotros conocemos, una persona que nosotros admiramos, Jesús. Presente en toda la exposición del apóstol Pablo hasta llegar a estos versículos. Pero hasta el momento, aún Pablo no nos ha dicho quién es este Jesús. El apóstol Pablo nos ha expresado en sus palabras maravillosas que nos han deleitado durante estos últimos meses, que Jesús es el Hijo amado de Dios, que Jesús tiene el reino, que somos del Señor. Pero ¿quién es este Jesús? ¿Cuál es la identidad de este jugador estrella que entra al partido cuando está totalmente perdido, cuando es imposible ganarlo? ¿Cuál es la identidad de aquel que cuando nosotros estábamos ahí, y tomándome de ilustración de hace unos mensajes atrás, en el lago de hielo, congelados, no estirando la mano, sino muertos, es capaz de entrar en la historia, en nuestra historia, en tu historia, y dar vuelta a las cosas? ¿Quién es? ¿Cuál es la identidad? Los versículos 13 y 14 nos dan a conocer la razón por la cual la oración del apóstol Pablo tiene sentido. Lo compartimos la semana pasada respecto de la vida transformada y fructífera de los colosenses. Se nos revela la acción de Dios al liberarnos y gobernarnos por medio del rescate que Jesucristo efectúa por medio de su sacrificio. Y en los versículos 15 al 17, Dios continúa proveyéndonos de seguridad. Porque la semana pasada el título del mensaje era Hallemos seguridad. ¿Sí? ¿Ustedes están conmigo en eso? Hallemos seguridad. Pero estos versículos que vamos a exponer ahora siguen trabajando sobre la idea de la confianza y la seguridad, pero revelándonos ahora la identidad de aquel que nos liberó y que nos gobierna, queridos hermanos. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Sin duda hallamos seguridad al saber que es Dios quien nos ha liberado y quien nos gobierna, quien ejerce dominio sobre nosotros por medio de la redención en Cristo. ¿Se acuerda lo que hablábamos? El Señor nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos liberó, pero no para que quedáramos libres completamente, sino que libres en Cristo, dominados, gobernados por el Señor. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, Jesús, en la cruz, se sacrificó su sangre. Así dice el texto en el versículo 14. Pero para comprender el alcance y la eficacia de la necesaria intervención divina en nuestra historia, usted y yo necesitamos conocer la identidad del libertador. Esto nos dará seguridad, sin duda, no solo en que seremos transformados, porque ese era el énfasis del mensaje anterior. Podemos tener seguridad de que seremos transformados. ¿Por qué? Porque Dios nos liberó, porque Dios nos gobierna y porque Dios nos rescató. Amén. Podemos tener seguridad, pero también podemos tener seguridad en que todo lo que Dios hizo a nuestro favor es suficiente y permanente. Porque nos preguntamos, bueno, ya, Dios nos rescató en Cristo, porque así insiste el texto, en Cristo, Jesús efectuó la salvación, pero ¿y qué hace tan especial a Jesús? ¿Quién es Jesús? Usted dirá, lo sé, pero debemos recordarlo cada día. Y las hermosas palabras que leímos en este texto nos recuerdan quién es Jesús. Y Jesús, nuestro libertador, es Dios y Señor. El texto dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pablo da
consistencia, da fuerza a la obra de Jesús en la conciencia de los colosenses. También hoy nuestras conciencias son estimuladas a creer en que todos los atributos y obras que Pablo ha expuesto son propias de la divinidad de Cristo, el Dios hombre. No podemos olvidar que el apóstol viene desarrollando una idea en todo el capítulo, por lo que el énfasis de estos versículos está puesto o está relacionado directamente con la acción libertadora, gobernadora y redentora de Jesús. Pablo está fortaleciendo esta idea, siempre ligado al tema de la transformación, de la libertad que nosotros tenemos en Cristo y de que sí podemos ser transformados, que sí podemos mudarnos de nuestra vida antigua para poder tener una vida nueva. Nos enfrentamos entonces a la doctrina de la Trinidad. El Hijo de Dios, aquel que gobierna, el Rey que no es un mero administrador del reino, porque ese no es Jesús. No es un empleado del Padre. No es alguien al cual el Señor, Dios, nuestro Padre, le dice, yo te doy mi reino, anda y administralo. Y por eso el texto en el versículo 14 nos dice que somos parte del reino de su Hijo amado. Pero en versículo, 14, 13 y 14, ahí está esa idea encerrada. No, Él no es un administrador. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y en este texto la imagen tiene una fuerza que se dirige a la identidad, a la identificación, a ser igual a Dios. No es un reflejo, sino es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. En Filipenses encontramos cuando el apóstol Pablo escribe y dice que Él es forma de Dios y es igual a Dios. Y que Él desechó todas esas cosas como algo a que aferrarse. ¿Para qué? Para efectuar nuestra redención. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Y usted y yo no podemos olvidarnos de eso. Y aunque esto sea algo que nosotros sepamos, no lo debemos olvidar. Es aquí donde la enseñanza de la divinidad de Cristo como Salvador cobra su sentido práctico en nuestra vida. No es cualquiera. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús. Dios es nuestro libertador. Dios mismo es nuestro libertador. Y es importante hacer ese énfasis porque en los versículos anteriores Pablo hace una separación clara en donde habla de que Dios dispuso que nosotros pasáramos al reino de su Hijo amado. Ahí hay dos personas que son la misma, la Trinidad. Jesús, el Hijo de Dios, que también no solo es Dios, sino que es el Señor de la creación, el primogénito. Y cuando la Biblia en este texto habla de la primogenitura, no está hablando de lo primero que fue creado, no. Porque si fuera así, se contradice con todas las demás ideas expresadas por el apóstol Pablo y con todo el texto. Porque más adelante usted va a leer y se va a encontrar con expresiones que nos dicen que Él es antes de todas las cosas, que Él existe antes de todas las cosas. Cuando Pablo está diciendo que Él es el primogénito de toda creación, está diciendo que Él es supremo sobre la creación, que Él es Señor, que Él es la autoridad, que Él tiene todo dominio. Aquel que tiene la primogenitura. No es el primero en ser creado, claro que no, es supremo. En palabras simples, Cristo es el Señor de la creación y eso nos incluye a nosotros. Dios, el Dios, la imagen del Dios invisible, es Señor sobre nuestra vida. Estamos comprendiendo entonces la razón de cómo es que Cristo pudo liberarnos para gobernarnos por medio de su sacrificio. Sabemos entonces que el libertador es Dios y es Señor, gobierna. Y el texto continúa y expresa y desarrolla qué significa que el libertador sea Dios y Señor. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está fortaleciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo que el libertador es poderoso.
es creador. No es solamente que Pablo diga, Él es Dios, como la idea de Dios que podían tener los griegos, como la idea de Dios que pueden tener hoy las personas que pasan por fuera de nuestra iglesia, como la idea de dioses paganos como ídolos, no. Él es todopoderoso, Él es Dios y Señor, poderoso y tiene toda autoridad. Porque el texto dice que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Poderoso y tiene autoridad. Hacemos esta relación lógica entre los versículos 15 y 16 y vemos cómo que Cristo sea Dios, la imagen del Dios invisible, significa que Él es el creador. Por medio de Él, en Él, todas las cosas fueron creadas. El libertador es todopoderoso, no hay nada que Dios no haya hecho, por tanto no hay nada que Dios no conozca. ¿Tiene realmente este Jesús la capacidad de liberarnos? La tiene. Eso es lo que Pablo está insistiendo. Fíjense que un avance es como una escalada. Es como una escalada en donde Pablo saca el foco de nosotros, lo traslada a Cristo en los versículos 13 y 14 y luego nos expresa por qué Cristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el Señor de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Visibles o invisibles, cualquier cosa, lo que se te ocurra, Dios lo creó. Él está en control, es soberano. Gracias, Señor, por eso. Pero ¿de qué sirve tener poder si no podemos ejercerlo? ¿De qué sirve tener poder si no podemos ejercerlo? Porque moralmente, así como muchas veces seguramente los que son amantes de los cómics habrán leído respecto de Superman, este semidios todopoderoso, pero que moralmente se niega a ocupar sus poderes para ejercer un gobierno o un dominio. Se somete a las leyes. Pero nuestro Dios no está sometido a leyes. La Biblia dice que Él tiene toda autoridad. Por eso que es tan importante entender por qué Pablo agrega algunas cosas a esta exposición, en donde Él no solamente dice que Él es creador, sino que dice que lo que Él creó son también tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Agrega algo ahí. El que Cristo sea supremo, Señor, habla de su autoridad. Volvemos a hacer el paralelo. La Biblia dice que Él es primogénito y aquí explica lo que significa que Él sea primogénito. No solo creó cosas, sino que también determinó las funciones de esas cosas. Porque cuando habla de tronos, dominios, potestad, está hablando de funciones, autoridad. Hay cosas que ejercen autoridad sobre nuestra vida, sobre el mundo. Él creó tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Jesús. Y el verso cierra con unas palabras necesarias. Y para Él. El libertador domina sobre todos los otros poderes. Por esto es que Jesús puede liberar y gobernar. Eso es lo que está expresando Pablo en este texto. Por esto es que Jesús puede liberar y gobernar. Hay un claro paralelismo con los versos 13 y 14 en donde hablábamos de la potestad de las tinieblas y el traslado de nosotros al reino del Hijo amado. ¿Por qué Jesús pudo vencer las tinieblas y gobernar nuestras vidas? ¿Por qué Jesús pudo vencer las potestades? ¿Por qué Jesús pudo tomar el dominio de nuestra vida? Porque su obra redentora afectó todas las cosas. Él tiene poder y autoridad para hacerlo. Él es Dios y Señor. No hay otro que pueda levantarse sobre nuestro libertador a reclamar dominio. No hay otro como Cristo. Eso es lo que el Señor está inspirando a Pablo a decirnos. Cuando Él dice que Él creó cualquier
tipo de dominio que te imagines, un rey, un presidente, invisible o visible. ¿Se fijan cómo el texto va a tener? Ya, pero y lo que no veo, y si hay espíritus, demonios, todo está bajo el control de Dios. No hay manera que nada escape del dominio del Creador soberano del universo. ¿Y quién es? Jesús, el Hijo amado, del cual nosotros somos parte de su reino. Pura seguridad, pura confianza para nosotros. No en nosotros, sino en Él, que tiene todo dominio sobre tronos, sobre cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Dios, Cristo, está ahí. Por esto nosotros, queridos hermanos, debemos decir que la verdadera religión, y no le tenga miedo a esa palabra, la verdadera religión no declara a sus fieles poderosos por ser fieles. No los transforma en semidioses que con una sola declaración de fe cambian su entorno y obtienen lo que quieren, no. La verdadera religión es aquella que reconoce al libertador como Rey y Señor. Le agradece por concederle poder. Señor, gracias por darme tu Espíritu Santo, porque yo no soy dueño del Espíritu, Él es dueño de mí. ¿Se fija que es distinto? No tengo poder. No, yo soy poderoso, mis palabras. Hermano, Dios en usted. Y uno dice, no, pero si yo lo entiendo, pero hermano, somos de frágil memoria. Somos de frágil actitud y fácilmente podemos deslizarnos a pensar que el poder es nuestro. Porque somos pecadores, salvos por gracia. Pero este texto nos lleva a reflexionar, es Él el que está por sobre los dominios, las potestades. No soy yo, es Él. Él gobierna. Y si yo tengo poder hoy para decir no al pecado, y si yo tengo poder hoy para transformar mi vida, es porque el Espíritu Santo ha hecho habitación en mí. Ese es el mensaje que la palabra del Señor nos entrega hoy. Damos gracias al Señor porque podemos agradecerle. Y le agradecemos también porque Él nos enseña a usar ese poder. El poder nunca ha sido nuestro. Siempre es de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla respecto de los dones espirituales, dice que el Espíritu Santo es el que los administra. Y administrar no significa entregarlos y decir, hagan lo que quieran con ellos. Significa que Él está en control siempre. Por eso que nos exhorta que nosotros debemos sujetarnos. Todo es de Cristo. Él es el poderoso. Pero también este texto continúa hablando de la identidad del libertador. Y nos dice que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. El libertador actúa hoy y siempre. El libertador actúa hoy y siempre. Nuestro libertador es Dios y Señor. Tiene poder y autoridad y actúa hoy y siempre. Todas las descripciones que hemos hecho de Cristo, nuestro libertador, no tienen límite de espacio y tiempo. Los señores de este mundo tienen un periodo de gobierno y autoridad que no permanece. Frente a la imagen de Jesús, el Dios invisible, puede el ser humano preguntarse, por ejemplo, cuando vemos a Jesús, ¿y fue siempre así? ¿Fue siempre que Jesús fue el Señor? ¿Hubo alguien o hubo alguno más grande? ¿O habrá alguien en la historia que más adelante lo supere? ¿Siempre tendrá dominio Jesús? ¿Será que en algún momento este Jesús ha dejado de estar en control? Porque nos deslizamos a pensar esas cosas frente a la imagen de este Dios hombre. Alguna debilidad debe tener. En algún momento puede aparecer alguien en la historia o se me puede presentar una religión mejor que la que tú me estás predicando. Pero el texto afirma el accionar permanente del Dios Todopoderoso al decirnos que Él es antes de todas las cosas. Pablo afirma que Jesús, quien es antes de todas las cosas, no está sujeto a los mismos parámetros nuestros. Cristo es eterno. Fíjese cómo los atributos de Dios están encerrados en 3 versículos. Eternidad, inmensidad. Por eso que Él dice que Él es antes. No hay tiempo. Usted sabe lo que es la eternidad. Yo lo he explicado alguna vez. Eternidad no es extensión larga de tiempo, es no tiempo. Eso es eternidad. Algo que nuestra mente no puede comprender, pero Dios es eterno.
No es que empezó en un momento y ya nunca va a terminar. No, no tiene ni principio ni fin. Es el alfa y el omega. Ese Dios. Ese es Dios. El tiempo no condiciona a Cristo. Por lo tanto, su deidad, señorío, poder y autoridad siempre han estado y estarán presentes. Y respondemos a la pregunta, ¿será que se levantará otro mejor que Cristo? No. No. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas. No está sometido a los rangos de tiempo nuestros. Pero Él no está antes de todas las cosas. No ejerce su poderío, su dominio, su señorío, su deidad. No lo ejerce de manera pasiva. No es que nosotros podamos decir, entonces Dios está ahí sentado, no, yo ya decreté todo, ya dejé todo listo, así que ustedes muévanse nomás. No es así. Lo compartíamos en la vigilia del día viernes, que fue muy provechoso, hermanos, de verdad. Esperamos que para la próxima muchos más de ustedes puedan participar. Pero tenemos un concepto errado de la soberanía de Dios. Exponíamos y hablábamos de Juan Calvino, uno de los héroes de la Reforma Protestante, en donde él instaba y decía, no podemos engañarnos que por causa de la providencia debemos dejar de orar. Porque la palabra del Señor dice que clemente es Jehová y sus oídos están atentos a los que claman a Él. Dios está activo, no pasivo. El texto dice claramente que en Él todas las cosas subsisten. Subsisten. ¿Sabe lo que significa eso? Que si Cristo no estuviera actuando, usted y yo no existiríamos. Y usted dice, porque Él nos salvó ahora. No, antes de la creación. A ver, ¿cómo esto? Entonces siempre Jesús ha estado presente. Ese es el tema, hermano. Ese es el tema de fondo de este mensaje de Pablo. Por eso que empezamos a llegar a cosas más profundas que van a hacer que nuestro corazón se hinche de alabanza al Creador. Jesús, el libertador, gobierna. Y me parece un sinónimo acertado para esta idea que las cosas subsistan en Cristo. La seguridad que tenemos hoy se sostiene principalmente en este atributo. Cristo sustenta, alimenta, sostiene, da vida a todas las cosas. El que todas las cosas subsistan en Jesús corrobora la función de Cristo como el Rey que gobierna ahora y siempre. Como el Rey que gobierna ahora y siempre. Tiempo, Él es antes de todas las cosas. Jesús tiene potestad sobre toda la creación, sobre todas las cosas, porque todo tiene vida a causa de Cristo, a causa de su acción. No solo porque Él sea Dios, porque Él tenga el dominio para obrar, porque tenga el poder para hacerlo, porque tenga la autoridad para hacerlo, no solo porque Él no está sujeto a nuestros tiempos y a nuestras limitaciones, sino porque Él quiere hacerlo. Esa es la fuerza de la palabra subsisten. En Él subsisten. Él está actuando, obrando. El libertador está presente y ejerce su función constantemente. Nosotros debemos ser instrumentos para su gloria, queridos hermanos. Nuestro corazón se sigue afirmando en seguridad y confianza al conocer cada día más la identidad de nuestro libertador. No podemos olvidar las razones por las cuales Jesús pudo hacer lo que era necesario para redimirnos y transformarnos. Yo hago énfasis en la transformación en la carta a los Colosenses porque es claro lo que Pablo les está diciendo. Si el tema de ser transformado siempre tiene relación con el tema de la autoridad y el dominio. Siempre tiene relación con eso. Es que yo no tengo poder para cambiar. Es que lo que pasa es que esto es más fuerte que yo. ¿Se fija o no? Si al final el tema de la transformación está en ese pimponeo con nuestra incapacidad de ser transformado. Entonces Pablo expone magistralmente en la carta a los Colosenses la deidad de Cristo y lo que nosotros somos en Él para decirnos que el que nos redimió tiene poder, autoridad, potestad, señorío. Todas las cosas son de Él y para Él. Por lo tanto, sus hijos, nosotros, no podemos decir que no podemos ser transformados.
Debemos presentarnos con humildad delante del Creador y decirle: Señor, tu palabra lo dice. Tú eres Señor, tú tienes autoridad. Y yo me someto a tu gobierno. Tú gobiernas sobre mí. Tú eres mi Señor. Y aunque hay veces en mi vida que siento que esto es más fuerte que yo, traigo a memoria. Y por eso, hermanos, oremos, leamos, busquemos al Señor. Lo hablábamos en la vigilia. Oremos al Señor y pidámosle que no nos olvidemos quién es Él. Señor, no puedo, pero yo puedo, porque yo estoy por sobre cualquier otra cosa que ejerza dominio sobre ti. No hay nada que se pueda levantar. ¿Tiene sentido cada afirmación del apóstol Pablo respecto de la obra de Jesús? Comienza a tener sentido, y mucho más de lo que quizás la semana pasada exaltábamos a Cristo y entendíamos su obra, pero ahora tiene más sentido. Ahora podemos saber que esto es real verdaderamente, que aquel que Dios dispuso para liberarnos, gobernarnos y rescatarnos es este libertador, Jesús. Jesús, el libertador, está sobre nosotros, pero siempre presente. Es imposible escapar, es imposible resistir. Si el Hijo de Dios intervino en nuestra historia, lo hizo de manera efectiva. No podremos huir del Salvador. Si Él interviene, es con un propósito. Y no se olvide, Él está por sobre todo dominio, potestad y autoridad. Y aunque hay momentos en los que sentimos soberanía en nosotros, Dios está por sobre esa soberanía y el control que ejercemos de nuestra propia vida. Jesús tiene todos los atributos para hacer lo necesario para liberarnos y a la vez sustentarnos, gobernarnos. Esta es la razón de fondo de nuestra transformación. Tenemos seguridad porque Dios es el que interviene por medio de Cristo. Es decir, Dios mismo es quien pone todos sus méritos y atributos a nuestro favor. Y ya los conocemos, y ya los hemos oído. Y ya comienzan de una u otra manera a dibujar nuestra doctrina. Ya comienzan a formar y a ponerle más fundamento a nuestra fe. La transformación real se produce por medio de un conocimiento de nuestras necesidades y del poder para realizar los cambios. Lo hemos hablado. No hay manera de ser transformado si yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que debo cambiar. Ese conocimiento lo entrega Dios. Ahora, por más que yo sepa lo que tengo que cambiar o en lo que me estoy equivocando, necesito poder para llevar a la práctica. Dios tiene el poder. Por eso decimos lo siguiente. Jesús sabe quiénes somos, Jesús sabe lo que debe cambiar y Jesús tiene el poder para cambiarnos. Ese es el tema de Cristo. Esa es la fuerza del libertador. De nuestro libertador, de tu libertador. Y la pregunta esta mañana, ¿es Jesús tu libertador? Ese es el libertador que usted y yo tenemos. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquel que creó todas las cosas, visibles o invisibles. Aquel que es Señor sobre todas ellas, las domina, las gobierna, las conoce. Porque no está sometido a ningún rango de tiempo. No hay limitantes para Él. Y Él ha querido actuar y actúa hoy medio nuestro. Le invito a ponerse de pie, querido hermano. Si Cristo entra en nuestra historia, sabemos que aunque vayamos 20-0 abajo, el juego tiene un solo ganador, nuestro libertador. Si Cristo entra y ha entrado en tu historia, sabemos que nuestro juego tiene un solo ganador. Y perdóneme que sea un poco alegórico esta mañana, pero si quizá usted está en el partido abajo 5-1, 5-2, porque la vida cristiana es eso. No es que siempre vamos a estar 10-0 arriba. Van a haber momentos en los cuales vamos a sentir que tenemos el partido perdido. El tema es que nosotros sabemos quién está de nuestra parte. Sabemos quién es nuestro libertador. Tenemos que ir a Él. Yo me imagino, por ejemplo, cuando hay un partido difícil, que de repente están ahí los jugadores
y van donde el que es el mejor y le dicen, ya, pues, oye, métete un golcito, no sé, pues hace algo. Así de una otra manera también se refleja nuestro acercamiento al Todopoderoso. Señor, nos acercamos a ti. Ten misericordia de mí. Tú eres el que tiene todo el poder. Ayúdame, tú eres mi libertador. Tú eres el que puede poner el marcador a mi favor. Porque sé que este partido tengo que ganarlo, no puedo perderlo. No puedo seguir cometiendo los mismos errores. No quiero seguir haciéndolo, Señor, porque estoy destruyendo mi vida, la vida de mi familia. O quizás no estoy haciendo nada de eso, pero estoy dando un pésimo testimonio de ti, Señor. El texto nos dice claramente quién es nuestro libertador y cuál es su identidad. Si usted dedica tiempo, horas, ganas a conocerle, hermano, Dios va a obrar en su vida y en la mía. Es posible ser transformados. Amén. Cantemos este hermoso texto, agradezcamos al Señor con esta alabanza y digámosle a Él que Él es la imagen del Dios invisible. Gracias, Señor.